ahí en el libro de Lucas 24. Lucas 24, 13 al 35. Libro de Lucas 24, 13 al 35. Me van a seguir ahí con sus vistas y vamos a leer lo que es la palabra de Dios en esta mañana. Amén. Dice así en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, dice así la palabra de Dios. Dice, he aquí, dos de ellos iban al mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a 60 estadios de Jerusalén, e iban hablando entre sí todas aquellas cosas que habían acontecido. Sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos, mas los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen, y les dijo, ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis, y por qué estáis tristes? Respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleofas, le dijo, ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no has sabido de las cosas que en ellas han acontecido en estos días? Entonces él les dijo, ¿qué cosas? Y ellos le dijeron, de Jesús, Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo, y cómo le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte y le crucificaron. Pero nosotros esperamos que él era el que había de redimir a Israel. Y ahora, además de todo esto, hoy es el tercer día que esto ha acontecido. Aunque también nos ha asombrado unas mujeres de entre nosotros, las que antes del día fueron al sepulcro, y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles, quienes dijeron que él vive. Y fueron algunos de los nuestros al sepulcro, y hallaron así como las mujeres habían dicho, pero a él no le vieron. Entonces él les dijo, oh insensatos y tardos de corazón, para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés, siguiendo por todos los profetas, le declaraban todas las escrituras, lo que de él decían. Llegaron a la aldea donde iban, y él hizo como que iba más lejos. Mas ellos le obligaron a quedarse, diciendo, quédate con nosotros, porque se hace tarde y el día ya ha declinado. Entró pues a quedarse con ellos, y aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo y lo partió y les dio. Entonces les fueron abiertos los ojos y le reconocieron, mas él se desapareció de su vista y se decían el uno al otro, ¿no ardía en nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las escrituras? Y levantándose en la misma hora volvieron a Jerusalén y hallaron a los 11 reunidos y a los que estaban con ellos, que decían, ha resucitado el Señor verdaderamente y ha aparecido a Simón. Entonces ellos contaban las cosas que les habían acontecido en el camino y cómo le habían reconocido al partir el pan. Vamos a orar. Señor Jesús, gracias te damos por la oportunidad de estar aquí en tu casa. Ahora pedimos, Señor, que tú bendigas tu palabra, pedimos que tú des entendimiento, abra nuestros corazones y ayúdanos, Señor, a salir edificados en esta mañana. Gracias te damos por la vida. Gracias te damos por tus bendiciones en esta hora. En el nombre de Cristo Jesús te damos gracias. Amén. Puede tomar asiento. En esta mañana quiero compartirles este pasaje de la Biblia. El versículo que habla acerca de dos amigos que iban caminando a una aldea. Hace más de 2000 años el Hijo de Dios vino a este mundo, vino a esta tierra a salvar lo que se había perdido. Muchas veces nosotros nos encontrábamos en un camino, ese camino que nos llevaba a un lugar de condenación, ese camino que nos llevaba a un lugar de tormento. Pero ahora han pasado más de 3 días y vemos aquí en esa historia que Jesús ha sido crucificado y ahora han pasado 3 días que él
se aparece a estos dos que iban a una ciudad. En esta mañana, el título de este pasaje o de este sermón se llama Caminó entre nosotros, mas no le conocimos. ¿Cuántas veces muchos de nosotros andábamos en una vida alejados de Dios? Muchas veces nos encontrábamos perdidos, muchas veces nos encontrábamos como estos amigos que cuando habían escuchado acerca de Dios, habían escuchado acerca de Jesús, pero a pesar de que habían visto las cosas que Jesús había hecho, aún así dudaban de su existencia, dudaban de las cosas que había acontecido. Si leemos pasajes más anteriores, vemos que Jesús había sanado enfermos, había curado a muchas personas, había hecho muchos milagros, y aún así la gente se negaba a creerle. Muchas veces, así como esas personas, nosotros nos encontrábamos. Habíamos escuchado acerca de Jesús, pero aún dudábamos de su existencia, aún nosotros no creíamos en Él. La vida cristiana es un camino que recorremos todos los días. Cuando usted y yo escuchamos de Jesús, en su momento, cuando nos hablaron de Cristo, tal vez dudábamos de Él. Tal vez usted y yo, vino alguien y nos habló de Cristo. Nos dijo, Jesús es el camino, Jesús es la vida, Jesús es la salvación. Y vaya conmigo allá al libro de Juan 14:6. Si alguien lo tiene, lo puede leer. Juan 14:6. Amén. No hay otro camino, no hay otro medio por el cual usted y yo podamos ir al cielo. La Biblia dice que no hay otra puerta por el cual usted y yo podemos entrar al cielo. No lo hay. Si ustedes y yo estamos aquí, es porque Dios ha tenido misericordia de nosotros, porque Dios nos ha salvado. Dios nos ha comprado con su sangre. Dios murió en la cruz del Calvario para que usted y yo fuésemos al cielo. Ahora dice, ayúdenme a buscar otro pasaje de la Biblia, ahí en Salmos 32:8. Salmos 32:8. Amén. Dice la palabra de Dios que te haré entender el camino por el cual tú debes andar. ¿Cuál es ese camino? ¿Cuál es esa vida por el cual usted debemos andar? Si no es a través de Cristo, a través de su palabra. Vaya a otro pasaje bíblico, ahí 1 Tesalonicenses 3:11. 1 Tesalonicenses 3:11. El mismo Dios, más el mismo Dios y Padre de nuestro Señor y nuestro Señor Jesucristo encamine nuestros viajes a vosotros. Amén. Busco otro pasaje de la Biblia, allí en el libro de Santiago 1:8. Si alguien lo tiene, lo puede leer, Santiago 1:8. Amén. Dice la palabra de Dios que el hombre de doble ánimo es constante en sus caminos. ¿Qué quiere decir esto? Que a veces va a haber problemas, va a haber dificultades, va a haber obstáculos en nuestra vida, pero si nosotros confiamos en Dios, si nosotros creemos en Dios, todas estas cosas lo podemos hacer. Porque dice la palabra de Dios que nada hay imposibles para Dios. No hay nada que Dios no pueda hacer. Ayúdenme a buscar otro pasaje ahí en el libro de Proverbios 3:5.
Proverbios 3:5. Dice la palabra de Dios: fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Confía en Dios de todo tu corazón y no nos apoyemos en nuestra propia prudencia, porque no hay mejor vida que servir a Jesús, no hay mejor camino que andar en el camino de Jesús. Y dice la palabra, y regresemos a nuestro versículo de Lucas 24, dice: y aquí que dos de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús. Quiero imaginar que esta aldea estaba retirado de Jerusalén. Dice la palabra de Dios que esta ciudad estaba algo retirado y dice que Jesús mismo, el Hijo de Dios, se le apareció a dos de ellos. Quiero invitar a Caleb, si puede pasar, y a Martín. Désela. Ahí está. La palabra de Dios nos dice que eran dos forasteros. No sabemos si eran amigos, no sabemos si eran compañeros, pero la palabra de Dios nos dice que estos dos amigos iban caminando entre sí, iban platicando, iban discutiendo sobre las cosas que habían acontecido. Y la palabra de Dios nos dice que Jesús se acercó a ellos, que Jesús mismo, el Hijo de Dios, se les apareció. Ahora la pregunta es que Jesús se les aparece y les dice: hey, ¿por qué están tristes? Y ellos dicen: ¿acaso eres el único que no sabe? ¿Acaso eres el único que no se ha enterado de las noticias que ha acontecido? Hoy hace 3 días que Jesús, el Hijo de Dios, ha fallecido, ha sido crucificado. Y la palabra de Dios nos dice que Él se les apareció. Jesús mismo se acercó a ellos y les dijo: hey, ¿qué están haciendo? ¿Por qué tienen esas caras? Quiero creer que ellos iban platicando y diciendo: pues tal vez sí era el Mesías, tal vez sí era el Hijo de Dios, tal vez Él sí hacía muchas cosas, pero dice la palabra que ellos dudaban de la existencia, no creían que Él iba a resucitar a los 3 días. Pero sin embargo, dice la palabra de Dios que Jesús mismo les cegó los ojos para que no viesen y no le reconociesen en ese instante. Y volvemos a nuestro pasaje y dice que sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. Mas los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen, y les dijo: ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Y por qué estáis tristes? Y respondió uno de ellos, que se llamaba Cleofas, y le dijo: ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no ha sabido las cosas que en ellas ha acontecido en estos días? Entonces Jesús les dijo: ¿qué cosas? Y ellos dijeron: de Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obra y la palabra delante de Dios y de todo el pueblo, y cómo le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte y le crucificaron. Fíjense, ¿no? Vemos que la gente no creía, la gente se negaba a creer de las cosas que Jesús había hecho, pero sin embargo, Él en su infinito amor murió en la cruz del Calvario. Él en su infinito amor pagó el precio de nuestro pecado. Él en su infinito amor dio su vida para que usted y yo vayamos al cielo. En el estado de dolor y de solución, se les acerca un peregrino que para ellos era un extranjero, un forastero que no sabía nada de lo ocurrido, y al mismo tiempo estos forasteros, Jesús les ciega la vista para que no la reconociesen. Eso nos enseña que la presencia de Cristo
a veces puede ser doloroso, a veces podemos pasar por momentos de dificultades en nuestra vida, pero no dude que Cristo siempre está a nuestro lado. No dude que Cristo siempre está caminando a su lado. La palabra de Dios nos dice que Él siempre, Él murió, resucitó y ascendió al cielo, pero Él nos dejó una promesa. Él nos dejó un consolador, la promesa del Espíritu Santo. Y cada vez que usted y yo vamos a algún lugar o donde quiera que nosotros vayamos, Jesús va con nosotros. El Espíritu Santo va con nosotros. Vaya ahí a Jeremías 6:16. Jeremías 6:16. Si alguien lo tiene, lo puede leer. Amén. La palabra de Dios nos dice, volveos a las sendas antiguas, volveos al camino. ¿Cuál es ese camino? Es el camino que nos lleva a la vida eterna. Es el camino donde usted y yo debemos de andar. Dice, la conversión que enciende el corazón. Ellos habían escuchado acerca de Jesús, pero habían olvidado algo que Él les había dicho. Que Él estaba escrito que Él iba a morir, Él iba a ser crucificado, que Él iba a resucitar al tercer día. Mientras estas personas caminaban, mientras estas personas iban de camino, había algo que usted y yo leemos en el pasaje y dice que mientras ellos caminaban, ardía algo en el corazón. Y muchas veces, cuando usted y yo caminamos con Dios, hay algo que sentimos, hay algo que arde dentro de nuestro corazón. Y cuando nosotros leemos, es la palabra de Dios. Cuando nosotros leemos la Biblia, es cuando Dios habla a nuestro corazón. Jesús con paciencia los escucha y luego les ofrece una nueva perspectiva. No les da una respuesta simple, sino que los lleva de vuelta a las Escrituras, comenzando con Moisés y todos los profetas, y les explica lo que él decía en todas las Escrituras. Los confronta con una torpeza para creer, señalando que era necesario que el Mesías sufriera para entrar en su gloria. Hoy en día mucha gente no cree. El pueblo de Israel todavía sigue esperando al Mesías, pero no se ha dado cuenta que Jesús ya vino a esta tierra. Jesús ya vino a morir. Jesús ya estuvo aquí y ellos todavía siguen esperando esa promesa. La verdad de esa historia es que Jesús ya vino, ya resucitó y Él va a venir otra vez. Él va a venir otra vez. La palabra de Dios no nos dice cuándo, no nos dice a qué hora, pero algo es cierto, que la venida de Cristo está más cerca. Si alguien puede buscar el libro de Crónicas 22:19, Primera de Crónicas 22:19. Primera de Crónicas 22:19. Ahora pues, busquen al Señor su Dios de todo corazón, por todo el alma, comiencen a parte de Dios, para que tratar de darle el paso, Amén. Vamos al libro de Hechos 15:8. Hechos 15:8.
Amén. Dice, y Dios que conoce los corazones. No hay nadie más que conozca nuestro corazón, sino solamente Dios. El que dice, les dio testimonio dándoles el Espíritu Santo, lo mismo que a nosotros. Dice, y ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos purificando por la fe sus corazones. Ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? No hay nadie más que conozca nuestra vida. No hay nadie más que conozca mejor a ti y a mí que Dios. Solo Dios conoce cuál es tu caminar, cuál es tu andar. Dios conoce cuál es tu despertar cada mañana. Dios conoce todo de ti. Y Dios sabe todas las cosas. Vaya ahí al libro de Gálatas, Romanos 8:27. Romanos 8:27. Dice, mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Dice, mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Dios siempre, el Espíritu Santo, es la persona que intercede por nosotros. Siempre está delante del Padre intercediendo. Vayamos allí a Gálatas 4:6. Gálatas 4:6. Dice la palabra de Dios, y por cuando sois hijos de Dios, envía a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba Padre. Por cuanto sois hijos de Dios, envió a vuestros corazones el Espíritu. Dios nos dejó la promesa de su Espíritu y es el que está con nosotros todos los días de nuestra vida. Vayamos a Efesios 6:22. Ahí más adelantito, Efesios 6:22. Dice la palabra de Dios, dice, el cual envié a vosotros para esto mismo, para que sepáis lo tocante a vosotros y que consuele vuestros corazones. Dios no nos ha dejado solo, Dios no nos ha abandonado, Él siempre ha caminado con nosotros. A pesar de que usted y yo a veces le fallemos, Dios siempre ha estado ahí. A pesar de que nosotros hemos pasado por malos momentos, siempre Dios ha estado ahí. Dios nunca te ha abandonado, Dios nunca te ha desamparado. Él siempre ha estado ahí para ti, ha estado ahí a tu lado. Vayamos a otro pasaje bíblico más adelantito en Hebreos 3:8. Hebreos 3:8. Dice, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación en el día de la tentación en el desierto. Dios nos dice que no endurezcamos nuestros corazones, que no tengamos un corazón duro, porque a veces cuando nosotros tenemos un corazón duro, a veces no escuchamos a Dios. A veces cuando usted y yo apartamos nuestra vista, apartamos nuestro corazón de Dios, a veces Dios, a pesar de que usted y yo nos alejamos, Dios nos sigue buscando, Dios sigue insistiendo, Dios sigue anhelando que estemos ahí con Él. Vayamos a otro pasaje bíblico allí, Hebreos 3:15.
Ahí en el mismo capítulo dice 3:15, dice, entre tanto que se dice, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones, como en la provocación. Allí Hebreos 10:16, más adelantito, dice, este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Dice, añade, y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Dios nos ha dado un pacto. Dios nos ha dado una promesa. Él nos ha dado una promesa que no se va a acordar de nuestros pecados. Todo el pecado que usted y yo hayamos cometido, Él ya los pagó. Él ya los borró. Él ya limpió nuestro pecado. El pecado de ayer, hoy, del de mañana, Dios ya lo pagó. ¿Cómo lo pagó? En la cruz del Calvario. Entregando su sangre, muriendo por ti y por mí. Dando su vida. El mismo Hijo de Dios vino a esta tierra a morir. Regresemos allá al libro de Lucas 24. Dice, al llegar a Emaús, Jesús aparentemente sigue su camino, pero los discípulos, conmovidos por su palabra, le ruegan que se quede. Es la intimidad de la cena donde ocurre la revelación final. Jesús toma el pan, lo bendice, lo parte y se lo da. Entonces sus ojos fueron abiertos y le reconocieron. En la historia vemos que Jesús acompaña a estos hombres hasta la ciudad. Llegan a su destino, llegan al lugar donde ellos iban a llegar y él hace como que va más adelante, pero estos forasteros le dicen, ¿sabes qué? Amigo, quédate con nosotros. Ya esta noche, ya ha caído la tarde, es peligroso el camino. Y cuando ellos invitan a Jesús sin saber, y en medio de la cena, Jesús les abre los ojos. Jesús les dice, yo soy aquel que fue crucificado, yo soy aquel que murió, yo soy aquel que no creían, pero aquí estoy vivo. Dios murió por muchas razones, para salvarnos, para darnos la vida eterna, y nos dio el mejor de los regalos, nos dio el mejor de las dádivas. Vaya ahí a Juan, vaya ahí a Romanos 3:23, por favor. Romanos 3:23. Romanos 3:23 dice la palabra de Dios, dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. El pecado es algo que nos aleja de Dios. El pecado es algo que no nos deja estar al lado de Jesús. Por eso Dios mandó a su Hijo a morir por ti, por mí. Vaya al libro de más regresa ya al libro de Lucas 24. Al final del versículo de Lucas 24:13, al final dice, entonces ellos contaban las cosas que le habían acontecido en el camino
y cómo le habían reconocido al partir el pan. Y levantándose en la misma hora, volvieron a Jerusalén y hallaron a los 11 reunidos y a los que estaban con ellos, y decían: ha resucitado el Señor verdaderamente y ha aparecido a Simón. Después de que Jesús se revela, después de que Jesús se presenta ante ellos, estos forasteros regresan a Jerusalén y cuentan todas las cosas que ellos habían visto. Leemos versículos anteriores y vemos cómo un ángel del Señor se le aparece a María y le dice: ¿por qué buscáis al que vive? ¿Por qué buscáis entre los muertos al que está vivo? Ciertamente Jesús no se quedó en la tumba, ciertamente Jesús había resucitado. Y esta es la prueba de que Jesús está vivo. Esta es la prueba de que un día vamos a estar con Él. Pero la pregunta es: ¿dónde vas a estar? ¿Dónde quieres estar? Solamente hay un camino que lleva a la vida, un camino que lleva a la eternidad. Y ya sabemos cuál es el destino. Hay dos destinos eternos en los cuales vamos a pasar. Pero gracias a Dios que nosotros sabemos a dónde vamos a ir. Sabemos ese camino. Sabemos el lugar donde vamos a estar. Pero ¿qué hay de aquellos que no saben a dónde van a ir después de morir? La pregunta es: ¿qué estamos haciendo para Cristo? Muchas veces la gente no cree. Muchas veces la gente niega de la existencia de Dios. Muchas veces aún nosotros no creemos en las cosas que Jesús hizo. Pero debemos estar seguros de a dónde vamos a ir, de dónde queremos estar. El encuentro transforma por completo a los discípulos. Ya no hay tristeza, ya no hay confusión, y en vez de que ellos estén tristes, ahora hay gozo, porque han visto que Jesús ha resucitado y está vivo. Ellos no creían, habían estado con Él, habían convivido con Él, habían partido el pan, pero al ver a Jesús, ellos creyeron, vieron que sí era verdad todas las cosas que les había dicho. Era necesario padecer todas esas cosas, era necesario que Jesús fuese crucificado, era necesario para que usted y yo tuviésemos entrada a la vida eterna. Póngase de pie. Este relato nos ofrece una poderosa enseñanza. Cristo resucitado se hace presente hoy para nosotros a través de 3 medios. La primera de ellas es por medio de las Escrituras. Dios siempre nos está hablando a través de su palabra. Dios siempre nos habla a través de la Biblia. Nos explica todas las cosas que Él hizo. Nos explica todo lo que aconteció, que fue necesario que Cristo padeciese por nosotros. Aunque la gente no creyó al principio en Él, aunque mucha gente andaba con Él, creyó en los milagros, creyó en lo que Él hizo. La promesa de este pasaje es que Jesús mismo sale a nuestro encuentro. Muchas veces caminamos en esta vida sin saber que Él está de nuestro lado. Si le abrimos nuestro corazón y nuestra mesa, Él se nos revela y revela su presencia, y esa presencia nos transforma. Esa presencia que usted y yo a veces nos sentimos solos, a veces nos sentimos tristes, a veces nos sentimos decaídos, pero tenga la certeza de que Jesús siempre está ahí y se revela a nosotros por medio de su palabra, por medio de que Él padeció, pero Él está vivo. Vamos a orar.